Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, ingeniero, si se escucha. Buenas tardes, Jason. Gracias. Bien, vamos a iniciar de una vez la clase. El día de hoy vamos a empezar a ver, acordándome de que ya pasamos al otro tema, no les he pasado esta parte de los archivos para las personas que adquirieron los apuntes. Por favor, Isabel o Jason, en la noche, si es que me pudieran inscribir para hacerme recuerdo, les encargo, ¿ya? Gracias. Es que me olvido, van a disculpar. Ya, vamos a empezar con este tema. Estamos empezando a ver ya la parte de presas de tierra, ¿bien? Una vez que terminemos este tema, viene la parte de presas de hormigón. Y con eso ya ustedes están listos para su primer parcial. Les voy avisando para que no se dejen acumular las cosas. Bien, en este caso, fíjense, ya, antes de que me aparezcan esas letritas, aquí sé que la imagen no está de muy buena calidad, pero para iniciar un poquito ya lo que vamos a avanzar el día de hoy, fíjense, aquí nosotros tenemos esta estructura. Ya sabemos que esto es una presa y, por supuesto, antes de construir esta estructura, el agua circulaba con normalidad por ahí, ¿verdad? Pero se ha construido esta presa y fíjense que está hecha de un material de relleno. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, cuáles son las características de este tipo de presas y vamos a ver las alturas, etcétera. Entonces, voy a pasar a lo siguiente. Estas presas de, dame disculpar, pero yo voy a bloquear. Ya fue. Les decía, este tipo de presas es una de las más antiguas, o sea, esto se construía ya en la antigüedad. Si ustedes se ponen a buscar un poquito de información, van a ver de que ya se construía antiguamente este tipo de presas de tierra antes de que surjan las de hormigón. Sin embargo, hoy en día las que más se construyen son las de hormigón por la resistencia que tienen, etcétera. Pero, como ya estábamos hablando en la clase pasada un poquito, es mejor construir nuestra estructura del material que tengamos una mejor facilidad o mayor facilidad de acceso. Entonces, si se nos hace mucho más difícil llevar el hormigón para construirla, nos genera un costo mayor, etcétera, etcétera, porque esto no está a 5 pasos, ¿verdad? Está a una distancia considerable. O si se nos hace mucho más fácil directamente extraer el material de una zona cercana a la construcción. Entonces, de acuerdo a la zona, de acuerdo a todas estas características que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar en este proyecto, es que ustedes pueden decidir qué tipo de presa van a construir. Bien. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es una presa? Ya lo hemos repasado un poquito también, pero una presa simplemente es una obra transversal. ¿Transversal a qué? A un cauce fluvial, que en este caso es el río, ¿verdad? Que está destinada a qué? A retener agua. Eso es una presa. Entonces, la elección del tipo de presa, ¿qué tipo de presa vamos a elegir? Lo que ya les mencionaba. De acuerdo a el tipo de material que nosotros veamos que sea más accesible para nuestro proyecto, no solamente en costos, sino también al momento de el transporte, etcétera. Entonces, podemos decidir, ¿lo hacemos de hormigón o lo hacemos de tierra? En este caso estamos hablando de presas de relleno, ¿verdad? Vamos a ver esas características. Bien,
Fíjense aquí en este esquema, ¿qué es lo que tenemos? Voy a poner mi barrita abajo para que no me estorbe. Aquí en estas imágenes, primero que todo, tenemos las presas. La primera dice completamente homogénea, la presa homogénea modificada con pie de escollera, y por último está la presa homogénea, pero con filtro. Ahora veamos algunas características que tienen estas estructuras, fíjense. Primero que todo, ¿qué tenemos que fijarnos o qué tenemos que tomar en cuenta antes de construir nuestra presa? Es el cimiento que vamos a tener. ¿Ok? ¿Dónde vamos a sentar nuestra estructura? En este caso, aquí dice cimiento impermeable. Ahora, el cimiento impermeable, por lo general, ¿qué quiere decir? Que aquí seguramente hay rocas o algún material que no tenga la facilidad de absorber humedad. Bien, es por eso que se llama impermeable. Todo lo contrario a permeabilidad. Entonces, de todas maneras, aunque tengamos un cimiento impermeable, siempre en todas las estructuras hay un cierto porcentaje o un caudal pequeñito de infiltración. Eso en todo, y es la regla de oro general de todas las estructuras. Entonces, tenemos que fijarnos el cimiento, dónde vamos a construir. Es por eso que al inicio, en el tema número 1 de centrales hidroeléctricas, dos características importantes habían, ¿se acuerdan? Y una de ellas es el lugar de emplazamiento. ¿Qué quiere decir? No nos referimos a la zona, sino exactamente dónde va a estar asentada nuestra estructura. Luego aquí tenemos H, que es la altura de agua, ya lo hemos venido hablando también, fíjense, está en esta parte de acá. Aquí está el agua embalsada y tenemos también esta otra H, que dice aquí H tercios. Bien, pero en este caso, ¿por qué se lo toma en cuenta o por qué está ahí esa otra altura de agua? Es también una altura de agua, pero ¿a qué se refiere? Esto de acá es un nivel de agua que se deja, ¿para qué? Para regular el agua que va a infiltrarse por nuestra estructura. No se olviden que estamos trabajando con terraplén o con material de relleno. Entonces siempre va a haber un pequeño caudal de aquí, del agua embalsada, fíjense, que va a atravesar y se va a infiltrar por nuestra estructura. No solamente de abajo, sino también por aquí, en la misma estructura. Entonces se deja esta parte de aquí libre o abierta, por así decir, ¿para qué? Para que el agua que se va a infiltrar a través de nuestra estructura tenga salida. Porque si el agua no tiene salida, ¿qué va a pasar? Con el tiempo se va a ir acumulando en nuestra estructura y nuestra estructura no va a durar mucho tiempo. Se va a echar a perder, como uno diría. Entonces, no es lo correcto que tengamos agua almacenada aquí. Sí la hay, sí hay un caudal que se infiltra, pero tiene que tener una salida. Y esa altura más o menos podría ser esta dividido entre 3. Bien. Otra cosa también es de que acá, y antes de pasar a la línea de saturación y todo eso, esta parte del caudal que se puede infiltrar a través de la estructura, sobre ella y por debajo de la misma, lo vamos a ver en la segunda parte del avance, es decir, para el segundo parcial. Vamos a ver cómo podemos estimar y calcular ese caudal de infiltración y cómo afecta estos caudales que se pueden infiltrar sobre la estructura y por debajo de la estructura en la estabilidad de nuestra presa. Es muy importante y es algo que sí se puede calcular, sí se puede estimar, sí se puede prevenir. Entonces, eso va a ser para el segundo parcial, eso es lo que vamos a aprender. Bien, aquí tenemos una presa completamente homogénea, que quiere decir que es de un solo material. Bien, si es arena de tipo B o tipo C, entonces toda la presa está construida con ese tipo de arena. Es por eso que se llama homogénea, de un solo material.
Aquí tenemos la presa homogénea modificada con pie de escollero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es este pie de escollero? La escollera es un material más pesado que este de aquí. Esta escollera es más pesada, es un material más pesado que el que se ha utilizado en esta otra parte de nuestra presa. Bien, es más pesado y sirve como filtro. Lo mismo que aquí, que le dejamos este espacio, esta abertura, y nos genera esta altura de agua, porque el agua que está infiltrada en la estructura va a salir por ahí o se va a evacuar. Aquí, esto de acá puede actuar como filtro. Fíjense, actúa como filtro y eso me puede ayudar a desplazar, ¿qué cosa? Esta línea de saturación. Por lo general, esta línea de saturación es más o menos cómo viaja ese caudal que se está infiltrando. A ver, les voy a hacer un... Si es que encuentro acá. Esa línea de saturación, esa de ahí, es más o menos decir, bueno, hasta ahí llega el caudal que se me puede infiltrar en mi estructura. Luego, esos caudales, perdón, contienen unos pequeños canalitos, líneas de corriente, líneas del flujo, más o menos actúan de ese modo. Bien, y también así. Esto es lo que vamos a ver en la segunda parte o para el segundo parcial. Pero para que ustedes entiendan un poquito a qué se refiere con la línea de saturación, que hasta ahí llega ese caudal de infiltración. Más arriba ya no pasa, por supuesto, porque fíjense hasta dónde está la altura de agua. Mi altura de agua es la referencia de más o menos cómo viaja o por dónde va esa línea de saturación. Y si nosotros le ponemos este pie de escollera dentro de la estructura, ¿qué es lo que va a pasar? Como aquí estamos poniendo otro material, entonces estamos haciendo uso de una pequeña dimensión de nuestra estructura y por lo tanto esa línea de saturación va a actuar de ese modo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no va a afectar como aquí hasta casi el final de nuestra estructura. Entonces este pie de escollera también funciona como un filtro. Y a este tipo de presa se le llama modificada con pie de escollera, porque al final, aguas abajo, ponemos un material mucho más pesado. Y por último, aquí abajito, ¿qué tenemos? Ahí abajo tenemos una presa homogénea modificada, pero con fibra. Estoy segura que ustedes ya saben más o menos qué quiere decir ponerle un filtro a cualquier tipo de estructura. Y no solamente me refiero a presas, sino a una alcantarilla, a un pavimento, etcétera, etcétera. Más que todo en alcantarillas y en vertederos, si no me equivoco. Entonces, prácticamente aquí con el filtro lo que se hace es exactamente lo mismo. Para que nosotros podamos evacuar este caudal que nos puede afectar a la estabilidad de la estructura, podemos ponerle un filtro. Si no tengo opción de ponerle el pie de escollera, si no tengo opción de construir una presa completamente homogénea, entonces le voy a poner este filtro de aquí. Bien. Puedo ponerle este filtro también. Hoy en día se utiliza bastante esos materiales geotextiles que son muy aptos y son una muy buena opción para poner aquí como filtro. Bien, y de esa manera ayudar a que mi estructura no solamente sea más estable, sino también evacuar el agua que puede almacenarse aquí dentro y prolongar la vida útil de mi estructura o de otra manera que dure los años que tiene que durar o que trabaje los años que tiene que trabajar. Bien. Aquí tenemos otras dos opciones, fíjense. En este caso, la primera es una presa de tierra tipo pantalla. ¿A qué se le llama eso? Es porque nosotros podemos poner, fíjense, esta zona o esta parte de la estructura, podemos impermeabilizarla. ¿Qué quiere decir?
que podemos hacer esa zona impermeable. ¿Cómo? Poniéndole un material mucho más pesado que este material suelto de aquí. Bien, ¿eso qué quiere decir? Esto de acá podemos decir, bueno, esta presa tiene una zona impermeable aguas arriba, ¿verdad? Se dan cuenta al inicio de la estructura. Y esta zona impermeable va a evitar que tengamos esto que yo les he dibujado aquí, que tengamos esos caudales de infiltración en toda nuestra estructura. Si le ponemos esa zona impermeable ahí, ¿qué va a pasar? No nos va a afectar, fíjense. Claro que aquí al inicio, obviamente, pero una vez que ese caudal o el agua se tope con esta zona impermeable, ya no puede pasar más allá. ¿Y con qué tipo de material construimos esa zona impermeable? Por lo general se utiliza arcilla, también se utiliza limo, se puede trabajar con materiales combinados, es de acuerdo a lo que ustedes, como les digo, tengan más al alcance. Bien. Entonces, a eso se le llama presa de tierra tipo pantalla. Y también esa misma zona impermeable, fíjense, se lo puede poner de esta manera, en el centro de toda la estructura. A esto se le llama una presa de tierra heterogénea. ¿Por qué? Porque nuestra zona impermeable, fíjense, tiene una gran magnitud. Y, como les decía, esta zona impermeable puede ser de limo, de arcilla, arenisca, etcétera. Pero tiene que estar muy bien compactada porque se supone que esto nos va a ayudar no solamente a esos caudales que se pueden infiltrar, sino también al tener más peso la estructura, nos va a ayudar con la estabilidad. Bien, entonces en eso nos puede ayudar. Y esta zona impermeable, a esto de acá también se le llama núcleo. ¿Por qué? Porque está en el centro de la presa. Entonces, fíjense que hay diferentes modelos, maneras de poder combatir todos los factores que puedan en un futuro traernos algunas dificultades, como por ejemplo el caudal, no solamente en estructura, sino también por debajo, etc. Y que se tienen que tomar en cuenta a la hora de los cálculos. No es que la presa se va a estar derrumbando y nosotros recién vamos a querer construir algo para poder salvarla. No, esto se hace antes. Todo siempre es preventivo. Bien, aquí tenemos los cimientos. Bien, como les mencionaba al inicio de la clase y también en los gráficos que acabamos de ver, podemos decir de que, por ejemplo, estos cimientos rocosos no solamente quiere decir que hay rocas, sino también hay otro tipo de nombre con el que se lo conoce, pero en este caso los cimientos rocosos siempre van a estar para el lado positivo. Eso quiere decir que son o pueden ser totalmente impermeables y no acumular mucha agua. Siempre va a haber infiltración, como les decía, pero es mejor de que sea bien poca a diferencia de la permeabilidad, ¿verdad? O de un suelo totalmente permeable. Entonces va a depender de qué, de la naturaleza del lugar de emplazamiento de nuestra estructura y, por ejemplo, pueden ser rocosos impermeables, rocosos fracturados. Entonces, en suelos, ustedes ya han repasado los tipos de cimientos que pueden haber en algunas estructuras o han hecho algunos análisis, aunque sea por encimita, yo estoy segura que ustedes se acuerdan. Entonces, de todas maneras, por ejemplo, puede haber roca fracturada que sea permeable. Entonces, si ustedes se han puesto a ver algunos videos o han tenido la oportunidad quizás de estar en un lugar donde se construyen estas presas, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos sí o sí tener un suelo que sea impermeable y tenemos uno permeable, ¿qué pasa? Podemos sacar esa parte que no necesitamos y reemplazarlo por otro tipo de suelo, ¿verdad?
Y para este tipo de proyectos, si hablamos de presas que tengan gran altura, que sean de gran envergadura, etcétera, más o menos lo que hay que excavar es de 20, 30 hasta 40 metros máximo. Entonces, todo esto tiene que estar previsto no solamente en los cálculos, en los costos, etcétera, sino en un futuro, en qué les puede afectar que ustedes trabajen con el suelo que les ha tocado y que sea la suerte. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta eso, es muy importante. Bien, aquí tenemos cimientos de arena y grava. En este caso, pueden existir caudales de filtración y también fuerzas de filtración. Los caudales de filtración son los que ya les he mostrado en el esquemita, donde yo les dije más o menos de acuerdo a esa línea de filtración, cómo actúan esos caudales a lo largo de toda la estructura. Entonces, ya sea que tengamos, por ejemplo, cimientos de arena y grava, existen estos caudales de filtración también. No solamente en las rocas, hay algunas que sí son completamente impermeables, pero hay otras que sí pueden almacenar permeabilidad o humedad, etc. Ahora, también existen métodos de tratamiento eh, para poder aplacar un poquito todo esto de aquí, es decir, qué, qué equipos, qué soluciones podemos darle nosotros, qué podemos adicionarle, qué podemos quitarle a nuestra estructura para que sea, o para tratar este tipo de caudales, para tratar este cimiento que quizás es totalmente permeable y es muy desfavorable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se utilizan las zanjas de impermeabilización, que lo vamos a ver en unos gráficos a continuación. También existen pantallas, que es lo mismo que los inyectores. Son pantallas de hormigón. Y por supuesto, para poder construirlas, se los hace a través de inyecciones. Bien, se inyecta prácticamente el hormigón, por así decirlo. Y también están los filtros, que es lo que acabamos de ver también en el dibujo pasado. Entonces, esos son los métodos de tratamiento para poder atenuar un poco esos caudales de infiltración o esas fuerzas de filtración que puedan existir. Y por supuesto, en el proyecto de cimentación tenemos dos casos. Tenemos permeables de poca, media y gran profundidad, y también están los cimientos completamente permeables. Es decir, ¿cuál es la profundidad de mi suelo permeable? Quizás es hasta una cierta profundidad y luego ya es un suelo impermeable. En esa parte que es impermeable, ¿qué puedo hacer? Eso lo vamos a ver en unos dibujitos igual, o en unos gráficos. Si no me equivoco, está aquí. Sí. Fíjense acá. Hay varios esquemitas. No se asusten que la mayoría de esos gráficos son numeritos, o sea, las medidas que tienen estas presas, pero por el momento, como nosotros no estamos calculando, no estamos haciendo un ejercicio práctico, simplemente nos interesa observar de estos esquemas. Primero que todo, nuevamente, fíjense, la parte del cimiento. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cimiento permeable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este suelo tiene la capacidad de dejar pasar un cierto caudal de agua, ¿verdad? Por debajo de la estructura. Es bastante permeable. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una zona impermeable, fíjense, que está prácticamente como si fuera un núcleo, ¿verdad? Que es el último caso que vimos de los esquemas anteriores. Entonces, tiene ese núcleo o tiene esa zona impermeable, tiene también esa zanja de anclaje, fíjense, aquí abajito, simplemente es que en parte de nuestro cimiento hemos construido o le hemos puesto también de este mismo material por debajo. ¿Para qué? Para aportar la estabilidad que nosotros queremos en esta presa.
Sin embargo, aquí también, como apoyo a eso, porque prácticamente tenemos un cimiento permeable que no es nada bueno, entonces también se pone este drenaje de pie. ¿Qué es un drenaje de pie? Es para que el agua en exceso que haya aquí en el cuerpo de la presa sea llevado por ese drenaje. Prácticamente el drenaje y el filtro hacen el mismo trabajo. Llevan el agua hasta una zona un poquito más alejada para descargarla. Es como un conducto o un conductor del agua, del exceso de agua que podamos tener y que esa agua no se pueda acumular en la estructura y no les pueda dañar. Entonces, el drenaje de pie es muy parecido al filtro. ¿Por qué? Porque se lo construye, puede ser de un material más pesado, ¿ok? O también se pueden utilizar esos geotextiles que ayudan bastante a la hora de el filtro. Bien, esto de acá tiene capas horizontales de drenaje, entonces tiene aquí, en este caso, solamente en este lado, aquí. Luego, aquí fíjense en el dibujito del medio, nuevamente tenemos un cimiento permeable, ¿verdad? Pero en este caso, ahora la zona impermeable o impermeabilizada, fíjense que es mucho más grande. ¿Se dan cuenta a comparación de aquí? Aquí podríamos decir que es un núcleo, pero aquí ya es mucho más grande. Ya no es solamente un núcleo, sino es en gran parte de la estructura donde se ha puesto este material que puede ser, como yo les decía, limo, arcilla, etcétera. O también se pueden utilizar combinaciones. Entonces es mucho más grande, pero como es un cimiento permeable, además de que le estamos poniendo un material más pesado que nos va a generar fuerzas hacia abajo, también se le está poniendo el drenaje de pie. ¿Por qué? Porque seguimos en un cimiento permeable. Y el cimiento permeable es lo más desfavorable que ustedes puedan tener para este tipo de estructuras. Entonces, siempre se les pone drenaje. En este caso, fíjense hasta aquí, todo esto es la zona impermeable y luego aquí ya tenemos ese drenaje. Y en la última, lo mismo, tenemos cimiento permeable, pero aquí seguramente esta permeabilidad es demasiado alta y es por eso que se ha decidido trabajar o construir la presa de material totalmente impermeable o más compacto. ¿Por qué? Porque seguramente esta permeabilidad es mucho más alta. Entonces mi estructura está en un peligro total. Si yo la construyo de un material homogéneo, pero que sea material suelto, como arenas, etcétera, tipo ABC, como ustedes quieran, va a correr mucho peligro en que sufra desplazamientos al vuelco, al deslizamiento, etcétera, etcétera. Entonces, aquí seguramente por eso se ha decidido que todo el material de la presa sea un material impermeable, que va a estar mucho más compactado, va a ser mucho más pesado para que tenga las fuerzas que va a ejercer este cuerpo o esta estructura hacia el cimiento. Y así no se va a deslizar fácilmente o no me va a generar esas fuerzas de momentos a este lado o a este lado de aquí. Pero se mantiene el drenaje de pie, fíjense. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que aquí se acumule agua y nos genere que la estructura tenga un menor corto tiempo de vida. Voy a dejar de compartir, voy a finalizar y por favor se vuelven a conectar. Bien, entonces continuamos. Les voy a mostrar el siguiente esquema, donde ahora vamos a poder observar las soluciones, por así decirlo, de alguna manera, que nosotros podemos ponerle
a la hora de que se nos presenten suelos completamente permeables o impermeables. Pero más que todo, por supuesto, la solución sería para suelos que son permeables, ¿verdad? En este caso, fíjense, lo que quiero que ustedes se den cuenta con todos los gráficos que están viendo es que no solo hay un solo modelo para construir una presa, no solamente tiene que tener un núcleo, no solamente tiene que tener una pantalla, aguas arriba, no solamente tiene que tener un filtro, etcétera, sino que se hace de acuerdo a lo que se requiera en esta estructura. Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí se ha decidido construir. ¿Qué pasó? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, aquí se ha decidido construir, fíjense, la zona de la parte central como zona impermeable y aquí una zanja de impermeabilización. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque fíjense que aquí tenemos un cimiento permeable. Entonces, la mejor opción en este caso ha sido aumentarle esta parte de aquí, ¿ok? También de un material impermeable, pero cuando ya es por debajo de la estructura se le llama zanja. Y es por eso que aquí dice que es zanja de impermeabilización. Entonces, seguramente está hecha de este mismo material o de un material bien compacto, pero cuando está por debajo ya se le llama zanja. Bien, ahí está. Y aquí también está el drenaje de pie, fíjense. Aquí, por lo general, por supuesto, se lo pone en esta parte de la estructura y no aquí. ¿Qué quiere decir? Aguas abajo. Y aquí está la inyección del cemento o del hormigón, que era de lo que estábamos hablando, que lo que se hace simplemente es inyectar el hormigón, pero esto claro, como lo estamos viendo de frente, vemos una línea, pero en realidad es una lámina de hormigón, ¿sí? Es una lámina de hormigón. Aquí dice cabeza de inyección, ¿qué más? Perforación para la inyección, y es ahí donde va a ingresar el hormigón, pero si lo viéramos de la otra vista, eso es una lámina de hormigón. ¿Qué es lo que hace esa lámina de hormigón? Lo que hace es que el caudal que se va a infiltrar por esta parte de aquí de la estructura, porque fíjense, el agua está hasta aquí, no es solamente aquí y solamente afecta a la estructura, no. También se puede infiltrar hasta aquí, hasta la parte de abajo, y si nosotros le ponemos esta lámina de hormigón, que a eso también se le puede llamar dentellón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a impedir que el agua pueda cruzar hacia este lado de la estructura. ¿Por qué? Porque fíjense, como aquí tenemos la zanja de impermeabilización, entonces, si esto no lo tuviéramos, entonces el caudal va a ingresar aquí y me va a afectar completamente a este lado. Aquí quizás no mucho porque está impermeabilizado, pero a este lado tenemos el cimiento permeable. Entonces es muy útil poner también este tipo de estructuras por debajo. Bien, que en este caso es esa lámina o dentellón que está hecho de hormigón. Aquí dice cimiento permeable de pequeña profundidad. Solamente tiene esta profundidad. Pero veamos la segunda opción, de profundidad intermedia. Que quiere decir que todo esto es permeable, pero por debajo tenemos, era lo que yo les decía. Quizás va a haber situaciones donde tengamos cimiento permeable hasta una cierta profundidad y luego a partir de ahí sea impermeable. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo que acá, fíjense. Quizás podemos hacer la zanja de anclaje mucho más pequeñita porque claro, como tiene una profundidad intermedia, entonces si la hacemos hasta acá, va a tener casi el mismo tamaño que la presa. Entonces no nos conviene poner solamente hasta una cierta parte ese material impermeable debajo de la estructura que se llama zanja de anclaje
y luego ponerle una cortina, aquí dice, fíjense, el otro nombre que es lo mismo, una cortina de tabla estacas o permeable de inyección de cemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí está la lámina de cemento y está puesta precisamente hasta dónde, hasta llegar al estrato impermeable. ¿Por qué? Porque ahí ya no va a pasar nada. Por debajo de este suelo impermeable, todo ya está un poco más controlado. ¿Dónde está el peligro? En el cimiento permeable. Entonces es por eso que ahí se toman este tipo de medidas. Y más abajo tenemos un cimiento permeable profundo, que quiere decir que aquí, fíjense, ya ni siquiera se ve dónde, hasta dónde llega el cimiento permeable y dónde empieza el estrato impermeable. Prácticamente todo lo que estamos viendo es permeable. Entonces, en este caso, ya sería mucha inversión poner esta tabla estaca o este dentellón a una profundidad mucho mayor porque es hormigón. Entonces, se opta por hacer esclacar, que en algunos casos puede ser un alargamiento de la estructura y esto se lo puede realizar tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces se pueden hacer este tipo de alargamientos de la estructura y ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestra estructura, como yo les mencionaba antes, sea mucho más estable. ¿Por qué? Porque va a acaparar una mayor área. No vamos a dejar de ponerle el drenaje de pie, podemos ponerle también el filtro y así. Entonces, ir combinando. Quizás podemos ponerle también esto de aquí. Aquí lo tiene, zanja de cierre o la zanja de anclaje que está aquí, es la misma. Y se puede poner ese alargamiento a la estructura. ¿Por qué? Porque nos conviene más que quizás invertir en esta inyección del hormigón, con esa lámina de hormigón. Bien, que prácticamente ponerle esto nos va a ser mucho más fácil, no vamos a tener que excavar tan profundo, porque acá no podemos ver hasta dónde llega este suelo permeable. Entonces nos va a convenir hacer esto de acá. Bien. Por último, les voy a mostrar vamos a ver el último esquema, que ya es prácticamente algunas bases del proyecto o algunos datos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros a la hora de realizar los cálculos? Conocer, por ejemplo, en este caso, cuáles son esas alturas más importantes o características eh, que tiene la presa. En este caso, fíjense, aquí tenemos la presa dibujada y ¿qué es lo que tenemos aquí? En la altura total del agua, ¿okay? No es la altura total de la presa, sino es la altura efectiva del agua, la altura de salto de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué comprende esta altura? Comprende el volumen muerto. El volumen muerto está dado por H1, que es el volumen donde se van acumulando los sedimentos. Porque como el agua viene con una cierta energía cinética, trae consigo sedimentos. Con el tiempo se van acumulando y eso se convierte en un volumen muerto porque no es utilizado, ¿verdad? Ya vamos reduciendo la capacidad del volumen útil, que es este que tenemos por encima. Entonces, fíjense, esa altura está dividida entre el volumen muerto y el volumen útil de nuestra presa o
nuestro embalse. Bien, habíamos dicho qué es lo que necesitamos para este proyecto. Ya hemos visto en qué consiste o cuándo consideramos esta caída de agua o altura efectiva, pero todo es referido al agua, ojo con eso. Bien, en este caso también, aquí abajo, fíjense, tenemos la altura máxima a la cual puede trabajar nuestra presa, y más arribita tenemos la altura de las olas más el bordo libre adicional. Es como si nosotros le estuviéramos haciendo zoom a esta parte de aquí que es H3. Fíjense, a este nivel de aquí, este nivel está compuesto por todo esto de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, esta altura de las olas, ok, que viene del efecto de qué. ¿Por qué vienen las olas? Vienen por efectos del viento, ¿verdad? ¿Sobre qué? Por ejemplo, sobre las superficies de los lagos, sobre las superficies de algún tipo de corriente de agua. En este caso, por supuesto, esto no va a estar a salvo del viento, ¿verdad? El viento, una vez que se ejerza sobre el agua, al ejercerse, va a dar como resultado esfuerzos de corte que van a generar ¿qué? Que van a generar las olas. Va a generar movimiento en el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente el agua se va a mover de esta manera, y si nosotros no tenemos bien estructurado nuestra presa, ¿qué va a pasar? Si esta altura de las olas, ¿ok?, sobrepasa esto de acá, que es nuestra estructura, ¿qué va a pasar? Si este de acá es un material suelto, o es un terraplén, o es una presa de tierra, prácticamente el agua me va a arrastrar mi estructura. Y eso es lo que se tiene que evitar. Es por eso que es importante conocer esa altura. Ahora bien, aquí nosotros también tenemos el nivel máximo de operación de nuestra presa. ¿Eso qué quiere decir? Es este de acá. Perdón, es este de acá. Ese nivel está compuesto, o tiene que tener, ¿qué? Tiene que tener esto de acá, que es el vertedero. ¿Qué va a pasar? Este vertedero tiene la función de detectar cuando el agua esté por llegar a este nivel máximo de operación. Puede descargar el agua, ¿verdad? O dirigir el agua hacia otro lugar. ¿Por qué? Nuevamente queremos evitar esto de aquí. Entonces, esto de acá, esta altura de lámina máxima, también se considera la altura de operación máxima del vertedero, o la altura del vertedero. Bien, hasta dónde puede llegar el agua. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese nivel máximo de almacenamiento, ya la presa no va a poder almacenar más agua. Entonces, va a empezar a expulsar el agua ¿a través de qué? A través del vertedero. Si no tenemos el vertedero, el agua va a rebasar esa altura máxima, va a rebasar la altura de las olas, más ese bordo libre adicional que tenemos aquí, y nos va a arrastrar prácticamente toda la estructura. Entonces, de esta manera es que están compuestas estas alturas, y fíjense que cada una tiene una función muy importante. Bien, pienso que aquí podemos quedar. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Ninguna? Jason, ¿usted? ¿No? ¿Ninguna? Todo bien, ingeniera. Lixi. Interesante. Y una consulta. En la parte Ninguna de pregunta. gráficos, ¿el doctor nos va a preguntar datos puntuales o él igual
suele mostrar así un esquema y dice qué significa cada cosa o cómo. Em, a ver, no recuerdo muy bien. El semestre pasado dieron, de esta primera parte lo dieron oral y en la segunda parte hicieron su examen grupal. Pero la verdad es que no pude estar en el examen, no recuerdo. De todas maneras, sí, en las otras materias he visto que a veces les muestra esquemas y en caso de que no les muestre, entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser una pregunta? Dentro de la altura del bordo libre o dentro de las alturas que se encuentran presentes en la presa, ¿qué función tiene H3, digamos? ¿O qué función tiene la altura del bordo libre? Entonces ahí ustedes ya pueden explicar la parte de el nivel máximo que hemos dicho hasta dónde puede operar la presa y la parte del vertedero. ¿Está bien? Entonces sí tienen que saber cuál es la función de cada altura. Por si les pregunta, es importante. Después, ya, quería darles libre el día viernes, pero estaba pensando que podríamos hacer una reunión para hacer una fiesta. No, mentira. Como el martes es feriado, entonces yo voy a viajar, incluso podría pasar las clases el lunes, pero voy a tener que buscar wifi y demás, etcétera, etcétera. Quizás ustedes también van a viajar, entonces, ¿qué les parece si el día viernes pasamos clases, pero el lunes tomamos ese día como libre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaría bien así? Sí, sí, está bien. Perfecto. Sí, ingeniero, está bien. El miércoles más que sea libre. Nada, Jonathan, -5 por decir eso. No, el miércoles no, el miércoles yo ya voy a volver. Entonces así quedamos. El día viernes se queda un poquito de flojera porque nos vemos 3 días a la semana y demás, pero es que el avance es larguito. Entonces, si nos viéramos 2 veces a la semana no alcanzaría. Y hay viernes que sí uno se puede tomar libre porque va bien el avance y demás, pero como el martes es feriado, entonces, a ver, ¿ustedes no van a viajar? ¿Solo yo voy a viajar? ¿Nadie va a viajar? ¿Se van a quedar? Para Todos Santos. Vamos a viajar. Llegamos cansados el Bien, miércoles. Vamos a viajar ya cansado miércoles. Viernes. bien, bueno. Entonces, el día viernes pasamos clases, solamente es 1 hora, ¿ya? El día viernes de 3 hasta las 4, que es el horario, ¿verdad? Tope o final hasta las 4. Entonces, de 3 a 4 nos vemos y así ya el día lunes ustedes ya pueden disponer de su tiempo. Hay personas que también van al cementerio el día lunes, el día martes, ¿verdad? Y así. Entonces, para que tengan esa disponibilidad y yo también. Lo vamos a hacer así entonces. Si no tienen más preguntas, nos vemos el día viernes a las 3 de la tarde, ¿ok?